Chicos, le voy a pedir al ayudante que me se fije si se ve bien. ¿Sí? ¿Qué tal, muchachos? Una nueva entrega para esto que hemos dado a llamar Introducción Elemental al Cálculo para alumnos de ITS. Yo ya he trabajado con mis alumnos con respecto al cálculo de primitivas mediante el cambio de variable. De todas formas es un método rígido de aplicación del cambio de variable. Y básicamente el cambio de variable para primitivas se basa en la siguiente propiedad, que si vos tenés que derivar f compuesta con g, entonces lo que haces es derivar f, evaluarlo en g y multiplicar por g'. ¿Sí? Derivar f, evaluarlo en g y multiplicar por g'. Esto se conoce como regla de la cadena. Entonces, planteado en términos de primitivas, supónganse que yo tengo la primitiva de una función f de x y la encuentro esta primitiva, o por lo menos sé cuál es, o la puedo hallar. Y entonces ahora en lugar de esta primitiva, alguien me presenta esta otra primitiva, f compuesto con g de x por g' de x de x. Bueno, evidentemente esto postulo que va a ser la primitiva que está aquí, pero en lugar de x vas a tener que poner g de x. Me dicen, a ver, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que la primitiva de esta expresión es esta? Bueno, siempre que uno pone una primitiva debe derivar aquí y ver qué es lo que está acá. Si yo derivo f compuesta con g de x, como dice aquí arriba, aplíquese la regla de la cadena, derive f grande primero, evalúe g de x y multiplique por g'. Pero bueno, pero de acá, mirá, esto equivale a decir que la derivada de f grande es f chica, porque f grande es una primitiva. Entonces acá, en lugar de poner f', pones f. Entonces te queda f de g de x por g'. Entonces evidentemente he probado esta trivial igualdad. La derivada de esto es esta. Ahora bien, ¿dónde es que aparece el cambio de variable? Mirá, si vos tenés que hallar la primitiva de f de g de x por g' de x, bueno, es usual hacer esta regla mnemotécnica, llamarle u a g de x y calcular lo que se conoce como el diferencial, que no quiero pronunciarme sobre el diferencial en este momento, pero voy a decir solamente que es la derivada de g por dx, es decir, un pequeño cambio en la expresión u es la derivada de la función g por un pequeño cambio en respecto de x. Entonces, si aceptamos esto como regla mnemotécnica en esta expresión, lo que uno va a ver es f de u, y todo esto es de u. Entonces lo que hace ahora es buscar esta primitiva elemental, que la tenés porque es f, la tenés porque es f de u, pero en lugar de u, fíjate lo que tenés que poner, porque u era g de x, entonces te queda f de g de x más 0. Muchachos, esto a modo de introducción del cambio de variable. Este video lo voy a intentar hacer cortito y lo que pretendo es hacer algunos ejemplitos de los que les quedaron a ustedes, ¿sí? ¿En qué consiste la aplicación del método de cambio de variable? Es cuando uno observa como un jugador de fútbol que mira la cancha y que parado sabe ver a dónde va el pase, ¿sí? Bueno, en esto lo que tiene que observar en la primitiva es ver derivadas de algo, ¿sí? Por ejemplo acá, saber que estás viendo que el coseno es la derivada del seno, y en eso consiste la aplicación. Entonces, supongamos que quiero calcular la primitiva de seno a la 3 de x por coseno de x de x. Por ahí, primero, quiero hacer una observación. Cuando va el 3 acá, es que lo que está todo elevado es el seno de x.
Pero yo tengo esta expresión, mirá, seno de x, todo elevado a la 3, por coseno de x. Si no, el 3 estaría aquí. Si fuera que elevo al cubo la x, estaría aquí y probablemente habría un paréntesis. Bien, entonces quiero calcular esa primitiva y como decía yo, se me escapó el borrador. Le voy a pedir al ayudante que me proporcione un borrador mágicamente. Gracias a ese borrador. Borro esto que está aquí y entonces observo que el u siempre es la función g, no la derivada, la función g. Entonces, acá tengo el seno y justo la derivada es coseno. Entonces ese va a ser el u. U igual seno de x. Entonces, mirá aquí debajo. Dice que el du, o sea, el diferencial de u, es la derivada del seno, que es coseno por dx. Pero, ¿por qué? Porque así se calcula un diferencial. Entonces vengo acá y digo, mirá qué notable. En lugar de seno voy a poner u igual a 3. Y en lugar de poner el coseno de x, ¿qué voy a poner? Coseno de x, ¿qué voy a poner? Du. Lo que no puede pasar acá es que te quede híbridas, algo híbrido, x y u. Si te pasa eso es porque hiciste algo mal, tiene que quedarte todo en u. Si hiciste un cambio de variable, todo en u. Bueno, la primitiva de u a la 3 diferencial u es u a la 4 sobre 4 más c. Pero ¿quién era u? U era seno de x. O sea que lo que hago es deshacer el cambio de variable. Seno de x a la 4 sobre 4 más c. Y ahí quedó, ¿sí? Ya he resuelto, así que voy a borrar esto que está aquí. He resuelto el primero de los ejercicios aplicando el cambio de variable. Veamos el segundo ejercicio. El segundo ejercicio se me plantea, lo voy a escribir de distinta forma, miren, 3x de x. Te pregunto, ¿podés ver la derivada de algo ahí? Dice, bueno, sí, puedo ver que la derivada de x cuadrado menos 1, dice 1, es 2x. Dice, pero no tenés el 2x, tenés 3x. Y bueno, pero sabés que el 3 son constantes, puede salir afuera. Entonces, mirá cómo lo acomodo. Saco ese 3. Y alguien me dice, no, pero todavía no acomodaste, porque precisás un 2x para tener la derivada de x2 menos 1. Bueno, mirá lo que hago, doy un enter aquí, borro esto, doy un enter, y escribo así, mirá, 3 por e a la x2 menos 1, y pongo 2 sobre 2 por x de x, porque 2 dividido 2 es 1. Y ahora, fíjate que esto es un medio, entonces en un medio lo saco como una constante y te queda 3 medios e a la x2 menos 1, 2x de x. Y ahora sí ya tengo la derivada. Entonces si u es x2 menos 1, diferencial u, que es la derivada de esta expresión, es 2x de x. Ya la tengo aquí, o sea que esto va a ser 3 medios, primitiva de a la u, y 2x de x. 2x de x es diferencial u. Entonces te queda 3 medios, y la primitiva de a la u, e a la u. ¿Y quién era u? X cuadrado menos 1. Entonces te queda 3 medios por e a la x cuadrado menos 1 más c. Bueno, ahí me puedes decir, pero mirá lo que haces, casi un prestidigitador. Multiplicás por 2, dividís por 2, sacás el 3 medios. Bueno, suponete que no te dieras cuenta de eso. ¿Sí? Voy a borrar aquí y de vuelta me planteo el problema que es calcular e a la x2 menos 1 por 3x de x. ¿Tá? Vos sospechás que la derivada de esto es 2x
y acá tenés 3x, y hay una diferencia de una constante. Cuando pasa eso lo podés arreglar así, mirá. Haces el cambio variable, u igual x cuadrado menos 1, el diferencial de u va a ser 2x diferencial x, pero las constantes se pueden pasar dividiendo y multiplicando. Es decir, yo acá puedo poner 1/2 diferencial u igual x de x. Lo que no puede pasar es que me pases un x dividiendo, porque no te pueden quedar cosas híbridas. Entonces ahora venís acá y decís, bueno, esto va a ser a la u, el 3 lo dejás ahí, por 3, y el dx lo cambiás por 1/2 de u. 1/2 de u. Ahora todo esto es una constante, que es 3/2. A eso sí lo puedes sacar. 3/2, primitiva de a la u de u. Y tal, ya casi está, porque la primitiva de a la u ahora sí se transforma como en el caso anterior. 3/2 de a la u más c, 3/2 e a la, y en lugar de u, x2 menos 1. Más c, y ahí te quedó la primitiva. ¿Sí? O sea que básicamente, cuando ves la derivada a menos de una constante, y hacete este cambio de variable que funciona bien. Bueno, tenemos muchachos el tercer ejemplo, que es el logaritmo de u sobre u. ¿Sí? Yo lo voy a escribir así, miren. Logaritmo de u, la primitiva del logaritmo de u sobre u, es la primitiva del logaritmo de u por 1 sobre u. Bueno, ¿y notás alguna derivada acá? Y bueno, no me digas que no sabes que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces es un cambio de variable z igual logaritmo de u. Entonces el diferencial de z es la derivada del logaritmo de u. Escribe el marcador. La derivada del logaritmo de u, que es 1 sobre u, diferencial u, porque estoy derivando respecto de u. Y bueno, mirá, casi que está todo aquí. Esto es, en lugar del logaritmo de u, vamos a poner z. En lugar de 1 sobre u de u, en lugar de 1 sobre u de z. La primitiva de z diferencial z, recuerden muchachos, preescolar. Preescolar, la primitiva de z, z cuadrado sobre 2 más c. ¿Sí? Y bueno, y en lugar de z, ¿qué ponemos? Logaritmo de u. Quiere decir que como resultado de esto, la primitiva del logaritmo de u sobre u es z cuadrado sobre 2, que quiere la z, logaritmo de u sobre 2. ¿Sí? Al cuadrado más c. Bueno, les propongo que deriven esto y vean qué es esto. Así que ya tenemos resuelto el tercer problema. Vamos a ver si podemos resolver el último, que tiene cierta elaboración, porque ahí no te percatás cuál es. Hay dos cosas en la resolución de aplicar el método de cambio de variable. Una, que veas la derivada, y otra, que después de haber hecho eso, te des cuenta cuál es la primitiva elemental que te queda. Acá me quedó una primitiva elemental que era z, después hoy me había quedado una primitiva elemental que era e, pero acá no se ve claramente cuál es. ¿Sí? No se ve. Entonces, digamos, voy a poner así, mirá. Si te pongo la primitiva de 1 sobre u cuadrado más 1, diferencial u. ¿Cuál es la función cuya derivada es 1 sobre u cuadrado más 1? ¿Verdad que es arcotangente de u más c? Bien. Entonces, mirá acá cómo voy a transformar esta expresión. x2 sobre x6 más 1, diferencial de x, le voy a escribir así, mirá.